Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el profesor Gonzalo González Mateos, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid como licenciado en producción animal, con un doctorado en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Barcelona y un doctorado en Ciencia Animal Avícola por la Universidad Estatal de Lugo. Trabajó para la industria tanto en España como en Estados Unidos como Technical and Product Manager y como Technical Manager Chief Nutritionist Feed Mill Manager de una de las cooperativas de España. Actualmente es catedrático de Ciencia Animal de la Universidad de Madrid. Ha publicado 137 artículos en revistas y ha impartido más de 460 conferencias en congresos y seminarios internacionales en 40 países diferentes. Fue editor en jefe de la revista científica y tecnológica de la alimentación animal de 2005 a 2013 y miembro del Consejo Editorial de la Ciencia Avícola y Tecnológica de la Alimentación Animal. El Dr. Mateos trabaja como consultor para la industria de la alimentación animal en todo el mundo. Bienvenidos a nuestro webinar, Nuevos avances en alimentación de porcino, énfasis en nutrición mineral. Muy bien. Bienvenidos a todos a esta nueva reunión de Grupo Norel, a lo cual agradezco la invitación. Y hoy nos vamos a enfocar más en un tema de nuevos avances en ganado porcino, en el cual pues, yo voy a comentar aquellos aspectos que a mí me parecen de mayor interés, lo cual no quiere decir que para otros también lo sean. Pero dentro de ello vamos a dedicar una parte a hablar de los macrominerales y de los elementos traza, que es una parte importante en la alimentación del ganado porcino. Sin más, vamos a ir a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Está todo correcto? Sí, profesor. Bien, pues vamos a empezar. ¿Cuál es la economía? Lo primero siempre, cuando cuidamos ganado o producimos, lo que queremos es tener un sector económico fuerte. Y los factores claves en la economía del sector porcino, como en todos los asuntos de la vida, primero es el control de costes. ¿Cómo podemos controlar los costes? Para mí, de un punto de vista práctico, que es como yo voy a enfrentar esta presentación, es mediante un control, reducción de los márgenes de seguridad. Cuanto más conozcamos las necesidades de los animales y más conozcamos las materias primas que estamos utilizando, menores márgenes de seguridad tenemos que poner. Aproximadamente, para que se haga una idea, muy poca gente formula con menos de un 5% de margen de seguridad. Por lo tanto, ahí hay dinero a sacar. Y de un punto de vista ya productivo, pues yo no conozco a nadie que tenga más de 30 lechones viables por cerda y año, en el caso de España. En Dinamarca podría no ser lo mismo, que pierda dinero. ¿Y esto en qué se traduce? Cuando tienes 30 lechones viables por cerda y año, quiere decir que aproximadamente tienes que del pienso de la cerda en lactación, cada lechón se come solamente 40 kilos. Si en vez de 30 lechones tuviéramos 20, pues este número se iría cercano a 60. Imaginaos el coste que tiene, por lo tanto,
la alimentación, el número de lechones en relación con el pienso de la cerda. Y otro tema, obviamente importante, es la economía de escalas. Y esto depende de la política en muchos casos, ¿no? Pero en economía de escalas quiere decir, obviamente, las granjas más grandes pueden manejar mejor la mano de obra, pueden manejar mejor el negocio, por lo tanto suelen producir más barato. No se olviden ustedes que el coste depende del tipo de granja. Granjas nuevas grandes, tienen un menor coste de amortización. Tiene un mayor coste de amortización, pero un menor coste de mano de obra. Granjas viejas, todavía un tamaño adecuado, en el caso de España sería, para que se una idea, 600 cerdas, pues puede tener que una ventaja, que no tiene amortización, pero la mano de obra siempre es más cara. En suma, cuando vamos ya a la productividad, que es donde está la mayor parte del dinero, es decir, cuánto pienso, en suma es la conversión. Cuando el cerdo cebo tiene muy buena conversión, es muy probable que el negocio nos vaya bien, mientras que si la conversión es mala, tenemos más problemas. En España hay dos tipos de cerdos. Recuerden ustedes que España es el número 1 producción porcina ahora mismo en Europa, no en kilos de carne producidas, porque Alemania mata muchos cerdos, pero en producción somos los primeros. Y los datos de la producción del animal entero, de 20 a 110 kilos, pues buscamos una conversión por debajo de 2,50, número mágico. Cuando yo hablo de número mágico, quiero decir números que hacen sentido, pero que no son reales, porque depende obviamente de muchas condiciones. La ganancia media diaria con estos machos que suelen ser pietren, hoy día se te va por encima de los 700 gramos y la mortalidad debe de bajar, pero es raro que esté por debajo del 4 o 5% debido al no uso de antibióticos en los piensos, o uso reducido, no como preventivo. Y por último, obviamente, yo puedo tener unos costes un pelín más altos que la competencia siempre que tenga unos precios de venta más altos. Y estos precios de venta más altos pues se deben primero a la calidad y segundo al marketing, no solo a la calidad. Pero si no hay una buena calidad, el marketing es bastante difícil de hacer. Y en este sentido, pues tenemos la uniformidad de las canales, que es un tema muy importante y lo comentaremos posteriormente por qué no son uniformes las canales, y el rendimiento en partes nobles. Bien, nuevos objetivos, todo eso está muy bien y sigue siendo verdad, ojo con esto, pero al menos en Europa y en los países más o menos desarrollados, pero que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, va a ocurrir en todos los países de todos ustedes que están escuchando, es los nuevos objetivos, que sin olvidar que quieren un coste bajo, los supermercados no están diciendo, oiga, tenga usted una buena manejo de los animales, sean ustedes buenos con el bienestar animal, que yo les voy a pagar más. No, no te van a pagar más, te lo van a pedir a mayores. Y ahí tenemos el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente. Y fijaros que esto me está influyendo, ahí veis una lista, me está influyendo en todo. Si yo tengo estereotipias, quiere decir un comportamiento aberrante del animal sin sentido, es como los humanos cuando chupas el capuchón de un bolígrafo, por ejemplo, las estereotipias tengo que manejarlas muchas veces con el nivel de fibra. La seguridad alimentaria hace que reduzca el número de materias primas porque no puedo controlar todas las materias primas por micotoxinas, metales pesados, etc. Y la sostenibilidad del medio ambiente me hace que formule no con proteína bruta, al revés, en vez de con un mínimo de proteína bruta, tenemos que formular con un máximo, tenemos que usar muchas veces por el tema del medio ambiente, bajar el fósforo. Tengan ustedes cuidado cuando miran las unidades de fósforo digestible de Holanda o de España, porque en Holanda, aparte de querer que los cerdos crezcan, no quieren que contamine, porque allí el que contamina no es que pague, el que contamina va a la cárcel. Y otro tema importante, que es un motivo de la charla de hoy también, son los microminerales. Una de las grandes ventajas que tienen los microminerales quelatados, digamos, que hablaremos luego de ellos, es que puede usar dosis más bajas, con lo cual bajo la contaminación del medio ambiente, que es uno de los objetivos principales de la Unión, de la política de la Unión Europea. Entonces, fíjense ustedes como cosas que pensamos que no influye, pues me están tocando por todas las partes, no dejan sin tocar una sola línea de la formulación de los piensos para porcino. Vamos a ver ahora las áreas de interés práctico, en mi opinión, en producción. Y primeramente, los lechones, obviamente, es la madre. Si yo los lechones no los llevo bien, empiezo el partido perdiendo 2-0. Puedo ganar el partido, pero mejor empezar 0-0. Y lo primero es que es mejor harina o gránulo en cuanto a la palatabilidad, que es la clave. Nosotros queremos, para que el lechón crezca mucho, tiene que comer mucho. No conozco ningún lechón que coma mucho y no crezca.
a pesar de que los ganaderos me lo digan. Los animales cuando comen, crecen. Y por lo tanto, o si no, si ves que se está consumiendo en teoría mucho, es que está tirando pienso, o que el pienso tiene muy baja energía. Pero el animal que come mucho, crece mucho. Y los animales que crecen mucho, en general, tienen muy buena conversión. Y entonces quedamos bien, harina o gránulo. Bueno, esto depende, en la vida no hay nada perfecto. A mí particularmente, si no sé nada, prefiero el gránulo. Creo que es más palatable, no el primer día. El primer día los lechones pequeñitos prefieren la harina al gránulo, se les pega al morro y aprenden a comerlo. Pero digamos que a medio plazo, el gránulo tiene menos mermas y de un pienso que es caro, por lo tanto, probablemente sea competente el gránulo. Pero la harina, en cuanto a palatabilidad, no habría ningún problema. Segundo, tenemos las materias primas claves y ahí es un tema que es muy importante. Todo el mundo cuando me habla de palatabilidad me habla, oiga, ¿qué aditivos tengo que usar? Bueno, los aditivos están ahí para estar, van a estar y usted cada día va a usar más, pero ponga cada cosa en su sitio. Cuando quiera un pienso para lechones de alta palatabilidad, lo primero que tiene que hacer es mirar a las materias primas que está utilizando. Y ahí muevo tres que no son de las más caras, pero que son las más importantes. Que uno que ya lo hacían nuestras abuelas. No sé si ustedes, en alguno de los países con los que me están escuchando, lo que era el tomate frito. El tomate frito era muy fácil, era la sabrosidad. Y esto se conseguía con aceite, azúcares y sal. Las tres cosas conjuntamente. Por lo tanto, cada vez que hagan ustedes un pienso de lechones, piensen esto. Tiene que llevar algo dulce. Recordad aquí en este sentido, no viene a cuento ahora, pero lo comentaremos luego. La soja, por ejemplo, tiene bastante azúcar. Por lo tanto, puede ser dulce si no tiene nivel de tripsina que le dan amargor al pienso. Pongan ustedes aceite y pongan ustedes sal. Cuando yo veo un pienso de lechones sin sal y me dicen, no, oiga, es que como estoy usando productos lácteos, use usted productos lácteos, pero no haga un pienso de lechones sin sal. Y a mí no me preocupa y no me duele cuando veo un pienso de lechones con más de un 0,3% de sal. Luego tenemos cereal, y el cereal, que sepan también que el más palatable con diferencia es el arroz, y no por la falta de fibra. Hay algo más en el arroz, que es probablemente el índice glicémico, que hace que el animal coma mucho más con un pienso basado en arroz que un pienso basado en maíz. Y esto lo ven también para los humanos. El arroz te llena rápido, pero enseguida te entra hambre. Y luego tenemos el tema de los cereales procesados. Aquí no es lo mismo que las aves. Los cereales procesados mejoran la digestibilidad del porcino y, por lo tanto, puede ser conveniente. De un punto de vista, si no costara dinero, todos los cereales irían procesados. Como procesar cereales correctamente es caro, pues no muchas veces, no siempre, digamos, más que no muchas veces, no siempre es rentable utilizar cereales procesados. Pero en lechones, obviamente, mejora la palatabilidad y sobre todo mejora la digestibilidad. Los lechones, en contra, por ejemplo, los pollos, no tienen molleja. Quiere decir que no necesitan materias primas difíciles de digerir para que se desarrolle el aparato digestivo. Luego tenemos un tema que es importante y que lo vamos a hablar porque para mí es clave, son los niveles de fibra y cenizas. Siempre se ha dicho los niveles de fibra cuanto más bajos mejor. Ojo, eso es cuanto más bajo mejor siempre que no tengamos problemas de diarreas, siempre que podamos usar antibióticos. Hoy día no es real. Lo que sigue siendo real es que las piedras no le gustan a nadie, ni a los humanos ni a los animales. Por lo tanto, cuanto menos cenizas tenga un pienso, mejor. ¿Y cuál es el principal aporte de cenizas? Bueno, puede ser las materias primas que estén contaminadas por el suelo, como ocurría con la mandioca, cuando usamos mandioca de Tailandia, por ejemplo, hace años, o puede ser, que es lo más común, el calcio. El calcio da problemas en lechones, da problemas en cerdos cebo por exceso. Yo no veo recientemente, ni hace ya años, ningún problema de aplomos o de patas por falta de calcio en el pienso. Y por último, obviamente, si quiero palatabilidad, tendré que chequear por todos los niveles de tripsina. Los niveles de tripsina están en las plantas justamente por eso, porque no son palatables. ¿Y por qué están? Para que no se lo coman los hongos, no se lo coman las bacterias, no se lo coman los rumiantes. Por lo tanto, mucho cuidado con las proteínas vegetales. Esta es la razón de que las proteínas animales sean más palatables, aparte de otras cosas que sean más digestibles, siempre son más palatables que las de origen vegetal. Los animales corren, por lo tanto necesitan tener factores antinutricionales en su carne. Y aquí tiene un ejemplo de una chica española, pero hecho en la Universidad de Illinois, donde se ve claramente qué ocurre con el exceso de calcio. Fijaros que un 1,16% es exceso ahora, pero cuando yo empecé a trabajar hace ya 30 o 40 años, no era verdad. El 1,16 era lo que usábamos todo el mundo. Creíamos que esto era bueno porque había que calcificar y el lechón era muy pequeñito.
Y además, cuando hacemos pienso, siempre el 80% de las veces lleva más pienso de lo que hemos puesto en el papel. Pues fijaros lo que ocurre con ese 1,16%, que era frecuente. La ganancia media diaria, mirar, muy significativo, 50 gramos menos. Consumo, ¿por qué? Porque el animal come menos. Y si come menos y gana menos, pues obviamente la conversión se dispara hacia el lado negativo. Por lo tanto, recuerden ustedes, no tengan nunca exceso de calcio. Chequen el calcio de sus piensos. Y si tienen más en un lechón de 0,60, están haciéndolo mal. Y si están haciendo con más de 1%, lo están haciendo muy mal. Aquí tenéis otro ejemplo de las diarreas por destete sin antibióticos. Ahí tenéis el efecto, por ejemplo, ahí comparamos arroz con maíz y siempre con arroz comen mucho más los animales. Aproximadamente un pienso solo con arroz versus un pienso solo con maíz, el consumo te puede aumentar cerca del 10 o incluso más, 10-15%. Quiere decir, los animales si comen más van a crecer más, pero fijaros ahí que no tienen más diarrea. Con arroz cocido tienen mucha menos diarrea que con maíz. Pero ojo, cuando yo hago un pienso con arroz cocido sin nada de fibra, las diarreas aumentan. ¿Por qué? Porque falta fibra. Y la fibra es necesaria cuando no se usa antibióticos y los lechones tienen diarrea. Recuerden, por lo tanto, el arroz es muy bueno, pero no me tengo que quedar corto en fibra, porque el arroz tiene mucha menos fibra que cualquier otro cereal. Por lo tanto, arroz sí, pero no se queden cortos de fibra. Y aquí viene el nombre del juego, que es la base de todo lo que vamos a hablar hoy en esta primera parte de la charla, y es antibióticos versus aditivos. Primeramente, recordar, y lo voy a poner luego en las conclusiones, los aditivos no son los reemplazantes de los antibióticos. Aditivos son peras, antibióticos son manzanas. No me los comparen. Son cosas diferentes, sirven para cosas diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, cuando usamos un antibiótico, la gran ventaja es que reducía la población microbiana en el tracto gastrointestinal. Y en función del antibiótico, lo que me hacía era reducir extraordinariamente aquellos patógenos que eran sensibles al antibiótico dado. Pero en la vida no hay nada perfecto. Lo que ocurría con los antibióticos, que hasta muy recientemente no le damos importancia, es que te reduce la diversidad de la microbiota. Y sí que sabíamos más o menos, tampoco está la cosa muy clara, pero más o menos sí que sabemos que cuando usas más antibióticos aumenta la resistencia. Por lo tanto, fijaros, antibióticos muy bien para controlar patógenos o la población en general, pero ojo, porque me disminuye la diversidad. Y hoy día es una cosa importante. Cualquier producto que reduzca la diversidad del aparato digestivo, me da lo mismo que hablemos de cerdos que de humano, mal asunto. Y ahí veis que es la ventaja del aditivo. El aditivo no me controla tanto los patógenos directamente. Los controla, modula, no controla, no mata, modula, limita el crecimiento de los patógenos. Pero a cambio me da una gran diversidad de la microbiota. Quiere decir que cuando el animal se libera de la problemática que tenía por patógenos, con los antibióticos sufría más porque no tenía diversidad. Mientras que con los aditivos mantienen una diversidad de la microbiota que es importante y es sana. Y por último, cuando usas aditivos y pocos antibióticos, la respuesta posterior a cualquier otra enfermedad es mucho mejor, es mucho más alegre. Para resumir todo esto, que está muy bien este rollo que les he contado, pero la clave aquí es que los antibióticos se van para no volver. No lloren por ellos, no van a estar cuando ustedes sigan formulando. Y ahí tenéis qué tenemos que hacer. Entonces la gente dice, pues como no tengo antibióticos, pues uso aditivos. No, eso no es el truco. Cuando no uso antibióticos, tengo un problema que lo tengo que solucionar. ¿Cómo? Mediante mejora del manejo, mejora de la genética, mejora del medio ambiente, y luego ya lo voy a subir un poquito para hacerlo más difícil a los microbios que sobrevivan poniendo aditivos. Pero no me lo hagan al revés. No diga, como no puedo usar antibióticos, uso aditivos y sigo con la granja igual, sigo con el mal manejo y me sigo yendo al bar a las 2 de la tarde en vez de a las 5 de la tarde. Y aquí veis un poquito, para que se haga una idea, lo que yo considero, pienso sin antibióticos, la importancia que tienen para que ustedes se la den. Primeramente, cuando no uso antibióticos ni oxidecin, que lo voy a poner aquí siempre que hable como si fuera un antibiótico, la proteína bruta, clara tendencia a bajar. Y la importancia muy, muy alta. Si ustedes quieren hacer una sola cosa cuando quiten los antibióticos del pienso, y no, oiga, no me complique la vida, solo una cosa, baje la proteína. ¿Cuánto? Baje. Y cuando ya la haya bajado, si sigue teniendo diarrea, bájela más. Para que sea una idea, yo estoy haciendo piensos a veces, no me gusta, pero no hay más remedio, de lechones con un 16% de proteína.
Dentro de ello, claro, la pregunta es, oye, ¿qué hago con la lisina digestible? Bueno, la gente que es más lista de lo que debe, mantiene la lisina. Pero si tú bajas la proteína a un 17, que sería más normal, y mantengo la lisina digestible en 1,40, que lo veo frecuentemente, no sirve para nada. Porque con un 17% de proteína, el aminoácido que es limitante no es la lisina, es la isoleucina. Por lo tanto, en piensos de lechones, el aminoácido que para mí es más importante es la isoleucina, porque es la que me marca el nivel de proteína que puede llevar el pienso. Por lo tanto, yo sé muy bien que para hacer un pienso que no me dé diarrea sin antibióticos, no puedo usar 1,45, ni 1,40, ni 1,35 de lisina digestible si quiero tener la isoleucina en su lugar. Fibra insoluble, fijaros la tendencia, antes la fibra era mala, hoy día es buena. ¿Por qué la fibra insoluble es muy conveniente, sobre todo los 10 días primero después del destete? Bueno, la fibra insoluble lo que hace es movilizar, aumentar la velocidad de tránsito del alimento. ¿Y esto para qué es importante? Para que las bacterias no se multipliquen. Si el alimento tarda, se rezaga, se queda quieto en el aparato digestivo, va a haber más multiplicación microbiana, por lo tanto más diarrea. Ojo, oiga, es que la fibra insoluble me ha dicho usted que no es palatable. Efectivamente, usted tiene que usar la fibra insoluble para evitar la diarrea el menor tiempo que sea posible. Oye, ¿cuál es este? Depende de su granja. Yo diría que debe ser no más de 10 días, pero depende de su granja. Y ya veis que la importancia, después de la proteína bruta, es lo más importante. Calcio, minerales, calcio, no quiero ni verlo. No he visto ningún problema de escasez de calcio en lechones en los últimos 20 años. Por lo tanto, 0,6. Importancia alta. Minerales, sodio. Pues a mí el sodio me gusta. Oiga, ¿qué es que da diarrea? No, eso es lo que pensábamos, no es verdad. El exceso de sodio se va por la orina y eso no da diarrea. A no ser, claro, que me use pues un 0,9% de sodio. Entonces sí, o que encima le meta bicarbonato al pienso. Pero como norma, el sodio es bueno, porque los cerdos no sudan, y sobre todo en el lechón pequeño, si está con la madre, obviamente va a hacer calor, pero es la única forma que tienen de refrescarse, tanto las cerdas, el cerdo cebo como el lechón. Proteína animal, ya hemos dicho, la proteína animal es más digestible en general y es más palatable que la proteína vegetal. Oiga, entonces uso proteína animal. No, eso ya no lo he dicho, porque nos falta una cosa por saber, que es el coste. Y dígame cuál es su objetivo. No, mi objetivo es hacer un pienso barato, pero quiero usar mucho plasma. Pues usted va equivocado. Por lo tanto, siempre es muy importante saber qué es lo que quieres y saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esa decisión de objetivos que se ha marcado. Aditivos. Fundamentalmente ácidos fitasas, muchos más. Hay una gran lista que hay una tendencia clara a aumentar y una tendencia y una importancia cada día mayor. ¿Y por qué aumenta esta importancia? Porque cada vez conocemos más de los aditivos. Todavía no. Todavía yo cuando tengo un problema que no puedo usar antibióticos, pues si alguien me dice, oiga, es que mire, voy a usar un ácido graso de cadena corta, pero también yo voy a usar fitasas y además le voy a poner una proteasa y tal, pues no le puedo decir que no, porque no sé muy bien qué es lo que hace cada uno de ellos en el tema de la diarrea. Pero claramente en 8 o 10 años lo sabremos y los aditivos se seguirán utilizando, pero con más cabeza, pensando en el animal y no pensando que como no sé qué hacer, estoy preocupado porque tengo diarreas. Bien, y ahí tenéis un ejemplo. Recordar que estas fórmulas que pongo yo siempre son fórmulas para que vean ustedes por dónde van, pero cada uno tiene su fórmula. Yo estas fórmulas que estoy poniendo aquí no las uso en todos los sitios, porque tienes que responder a las necesidades del animal. El nutricionista tiene que ver qué ocurre en la granja. Pero más o menos, digamos, estas son las diferencias en el post-destete cuando yo usaba antibióticos y cuando no. Energía neta, uso menos. Proteína bruta, uso muchísimo menos. Lisina estandarizada y leal, mucho menos. Fibra no detergente, más. Antes formulaba con un máximo y ahora formulo con un mínimo. Oiga, 8,5 no le parece mucho, pues bájelo usted. Oiga, es que no tengo diarrea, pues bájelo seguro, porque la fibra está ahí simplemente para no causar diarrea. Si no tienes problemas, ¿para qué le estás usando un nivel alto de fibra que te cuesta dinero y te está reduciendo la palatabilidad? Calcio, cuanto más bajo, mejor. Oiga, 0,2, es muy difícil hacer un pienso con 0,2% de calcio, pero yo no he visto ningún pienso bajo en calcio en los últimos 10-15 años. Fosfodigestible, depende de la dosis de fitasa que se utilice, que como veis ya, la fitasa, obviamente, está reduciendo de una forma importante, y para mí es una de las grandes ventajas de la fitasa, no es que me dé fósforo y me lo dé barato, sino que me quita piedras. No quiero piedras. E ingredientes caros, ojo, porque ahí lo que he puesto puede ser mentira, pero antes yo usaba mucho más ingredientes caros, lácteos, pescado, etcétera, que ahora.
Ahora lo que pasa es que sin los antibióticos, ojo, porque ha empezado a haber un cierto repunte de utilización de materias primas muy digestibles. Pero el futuro, para mí, cuando se acabe esto y aprendamos a manejar y mejoremos el manejo, mi impresión es que se va a usar muchos menos ingredientes caros que usábamos, es decir, piensos más baratos que se hacían antes. Formulación práctica en porcino cebo. Bueno, energía, según el coste de materias primas. Siempre te preguntan, oye, ¿qué es mejor, 2.500 o 2.450? Dígame el precio de las materias primas. Oye, es que yo tengo la grasa muy barata, pues suba. Oiga, yo es que tengo la grasa muy cara, pues baje la energía. ¿Cómo? Pues haga usted los cálculos, pero la filosofía siempre funciona. Proteína bruta, evitar excesos, aunque la soja sea barata. Evitar excesos. Y yo lo puedo hacer bajándolo siempre que cumpla con los 6 aminoácidos digestibles. Y ahí estoy metiendo la isoleucina. Y un día, el día que ya cumpláis con la isoleucina, recordad que la leucina está muy pegadita a la isoleucina. Por lo tanto, no es fácil seguir bajando la proteína si queremos que el cerdo crezca al máximo. La fibra dietética, insoluble, y recordar que el Clostridium que pongo ahí, pues es una buena idea con la fibra dietética. No lo tendrás tanto, pero sobre todo evitar el exceso de proteína. Clostridium se alimenta de proteína, por lo tanto, cuanto más proteína sin digerir haya, peor para el Clostridium. Y las cenizas, ya lo hemos dicho, no quiero sobre todo del calcio y del fósforo. Piedras, fuera. Y aquí tenéis un trabajo que me gusta, es de esta empresa, es antiguo, pero yo uso las diapositivas que van en relación con lo que yo pienso. Todo el mundo cree que el gránulo mejora las ganancias. A mí la verdad es que yo no lo he visto y en este trabajo pues os lo pongo. Ya veis que hago harina, un factorial de presentación del pienso, harina gránulo y la molienda fina o gruesa. Y vemos que la ganancia media diaria es muy parecida. ¿Cuál es la gran ventaja del gránulo? Para mí, uno, que el animal tira menos y segundo, que mejora la digestibilidad. Pero cuando veis grandes diferencias es porque con el gránulo ha tirado menos. Y la molienda fina, recordad que el cerdo no tiene molleja, por lo tanto siempre se digiere mejor el pienso con molida fina que con molienda gruesa. Y recordar también que cuando yo granulo el pienso, reduzco el tamaño de partícula. Por lo tanto, cuando hablemos de granulado, recuerden que estamos hablando de dos cosas, presentación del pienso y molienda fina, que en el caso del cerdo es muy importante y positivo, en el caso de las aves es muy importante pero negativo. No queremos moliendas muy finas. Porcino cebo, gránulo harina. Ahí pongo una lista, la leen ustedes, no se trata de ir uno por uno, pero sí que le digo una cosa que la gente no se da cuenta, sobre todo en los trabajos de publicados científicos, y es que una de las grandes ventajas del gránulo es que cuando yo granulo reduzco en general, a no ser que intente no hacerlo, la humedad del pienso. Si yo reduzco la humedad del pienso un 1%, ¿qué hago inmediatamente? Mejoro inmediatamente la conversión un 1%. Por lo tanto, recordar que el gránulo no es tan bueno como se cree si no tenemos en cuenta la humedad que le hemos reducido, en el caso de que se haga. Se oyen ahí unas voces que debían apagar el micrófono. Bien, exceso de proteína. La proteína no se puede almacenar. Por lo tanto, la fracción hidrato de carbono pasa a grasa o energía, que es bueno y el animal lo utiliza como si fuera almidón, pero tiene una fracción amoniacal, amoníaco, nitrógeno, por eso es un aminoácido que hay que eliminarlo. Y la eliminación de algo es trabajo, y todo lo que lleva trabajo lleva gastos y lleva consumo de agua porque la urea se tiene que solubilizar. Y además, todo este problema pues me da una menor consistencia de las espetas. Por lo tanto, el exceso de proteína no queremos ni verlo. Pero es que encima, cuando hay un exceso de proteína, fermenta el intestino grueso, crecen los Clostridium, como ya hemos dicho, de forma exponencial, hay una alcalosis tisular, siempre que prefiero que haya un cambio hacia la acidez que hacia la alcalosis. Y luego tenemos la toxicidad del amoníaco de todos los productos, sobre todo de los aromáticos. Recuerden que esto es como si llevan a casa y se toman una botella de amoníaco cuando lleguen o de lejía. No tiene sentido el hacerlo. Los cerdos tampoco. Cuanto menos proteína, mejor. Fibra dietética. Tradicionalmente la fibra se ha considerado como un diluyente y un factor antinutricional del pienso. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales comían menos, la digestión era peor, crecían menos. Oiga, ¿esto es verdad? Sí, sigue siendo verdad. Pero ojo, porque hoy día no estamos hablando de que los cerdos darle un 20% de fibra bruta. Estamos hablando de que no es buena idea darle solamente un 3% de fibra bruta cuando no hay antibióticos en el pienso. Por lo tanto, ojo, que cuando hay índice de diarrea, una de las cosas que tengo que mirar, primero, bajar la proteína, segundo, subir la fibra insoluble.
Estudios actuales te indican que esto no puede ser por estas cosas que estamos poniendo ahí. Si el animal está sano, lo tengo en casa, os aseguro que no necesita fibra. Pero si tenemos una granja, y más, si la granja no está bien cuidada, es una granja vieja que ya tiene una patogeneidad propia, ojo, porque puede ser peligroso. Y esta es la razón. Todo el mundo formula con fibra bruta, que es el mayor error que podemos cometer y que vamos a seguir cometiendo por mucho tiempo. Los animales no necesitan fibra bruta. Los animales necesitan o fibra neutro-detergente, que digamos es insoluble, o fibra dietética, que incluye la soluble y la insoluble. Pero si yo lo hago todo con fibra bruta, estoy mirando solamente a un 30%, a un 45% de lo que tengo que mirar. Mi recomendación, inmediatamente que puedan, pongan en su ordenador fibra neutro-detergente y miren de qué valores estamos hablando. Si quieren que el cerdo coma más, bajen la fibra neutro-detergente, no la fibra bruta. Si quieren que el cerdo no tenga diarreas porque tengo diarreas, suban la fibra neutro-detergente. Oye, y si lo hago con la fibra bruta, mejor que con nada, pero la fibra neutro-detergente está justamente para eso, para hacerlo bien. Incidencia de úlceras. Esto es uno de los problemas más graves que para mí está bastante ligado a la genética, en el sentido que las causas son desconocidas. Pero si las causas son desconocidas, sabemos que el esófago es una zona frágil, es un desarrollo rápido, por lo tanto, sé que está relacionado. Oiga, pero esto le echamos la culpa al cerdo A o al cerdo B. Pues tener cuidado con hacerlo, pero yo creo que muchas veces sí que está relacionado, en particular, por ejemplo, con los cerdos que son muy tragones. Y esto lo veremos ahora en la segunda parte, es un manejo deficiente. Desde el punto de vista, digamos, de producción, yo veo más problemas. Problemas, recuerden ustedes, que si yo no conozco la causa no les puedo decir cómo solucionarlo. Ojo con eso. Lo que sí sé es que hay más problemas de úlceras cuando el manejo es deficiente. Por ejemplo, ayunos prolongados se dan más en los fines con fines de semana largos, los lunes, fines de semana largos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los cerdos se han quedado sin comida o se han quedado sin agua por la razón que fuera. Lo arreglas el lunes, el animal se pimpla de comer y cuando tienes exceso de consumo te da el problema. Y esto también se da, por ejemplo, con posttratamiento antibiótico. Cuando el animal está enfermo, no come, le doy antibióticos, se pone morados de comer y suelen tener más úlceras. Y desde el punto de vista del pienso, las dos cosas que más influyen, uno es el tamaño de partícula, por eso los pellets dan más problemas, no por ser pellets, sino porque es tamaño de partícula fino, y el contenido en fibra. Cuanto menos fibra, más prono está el animal a tener la úlcera. Recuerden que la úlcera no es como los humanos, que siempre decía que tardaba 20 o 30 años. En cerdos, las úlceras se plasman el inicio de úlcera, obviamente, en horas. Y esto se ha hecho por fotos de un japonés, como no cabía esperar otro, lo ha hecho con fotos que se ve claramente cómo las úlceras aparecen de inmediato. Y ahí tenéis un trabajo que me gusta mucho, es antiguo, pero lo pongo para ver el gránulo versus harina, ¿no? Entonces, recordar que cuando hablamos de gránulo, podemos hablar de gránulo con molienda fina o molienda gruesa. Y ahí pueden hacer ustedes una combinación entre la columna 1 y 2, que es gránulo pero grueso, y la columna 2 y 3, que es gránulo harina molido grueso. Entonces, miren ustedes, la ganancia media diaria, como he dicho antes, no hay mucha diferencia, pero el nido de conversión sí. Con el gránulo a 2 milímetros, moliendas finas, se digiere mejor en cerdos, no en pollos, y por lo tanto tengo mejor resultados. Si yo tengo gránulo de harina, ¿por qué es mejor con el gránulo de 4 milímetros que la harina de 4 milímetros? Porque el animal tira menos. El gránulo de 4 milímetros tira menos, por eso tiene mejor conversión. Las dos cosas son posibles. Mejor digestibilidad o que tiren menos los animales. Y lo que es importante ahí en relación con las úlceras es la digesta estomacal. Cuando le doy gránulo molido fino, el animal tiene muy poca materia seca y creemos que esa es una de las razones fundamentales de que haya úlceras en la parte esofágica. Y el ácido láctico lo ven ahí, hay mucho más con la harina, por lo tanto está relacionado también con la materia seca anterior. La incidencia de úlceras ven claramente harina 4 milímetros, hay muchos menos problemas. Y ahí se nota una cosa que me llama la atención, que la gente no hace, y yo no entiendo por qué no, en las grandes integraciones, mirar el almidón de las heces. Míralo groseramente, no se trata de hacer muy fino, pero es coger muestras de varias granjas y ver cuánto almidón hay en las heces. Yo he visto en algunas pruebas hasta un 6% coincidiendo con este trabajo de este señor. Si todo va perfecto, el almidón en heces tendría que ser siempre inferior al 0,5 o 1%, dependiendo del tipo de almidón que se esté utilizando, el cereal en suma. Y ahí ves la relación que hay. Este trabajo me gusta mucho, no es perfecto, pero cumple con bastante bien con lo que yo pienso en relación con el tema de gránulo harina. Fibra en porcino, para resumir un poco, lechones.
disminuye la palatabilidad, el fibra en porcino, reduce, perdone por la flecha que está al revés, reduce la palatabilidad y el consumo. Por lo tanto, si no tengo problemas, no me bajen la fibra del porcino. No me suban, perdón. La flecha está al revés, ojo con ello. Va a aumentar fibra en porcino, cuando meto fibra reduzco la incidencia de diarreas y el efecto depende de la fibra y de la edad del animal. Cerdos cebo, el exceso de fibra o más fibra reduce los problemas digestivos, pero me reduce también el rendimiento de la canal. Y lo que hago es mejorar la diversidad, que siempre es bueno, la diversidad de la microbiota. Y en cerdas, como ya sabemos, mejora el bienestar, los animales están más tranquilos, saciedad, porque están saciados, tienen menos estereotipia, mejor consistencia de las heces, y si el animal está mejor y no es estreñida, pues hay mejor producción de leche. Conclusiones de esta primera parte. Bueno, optimizar la producción requiere un compromiso entre genética, sanidad, manejo y nutrición. El que quiera arreglar la granja, que me va muy mal, cambiando al nutricionista, va probablemente mal. El 95% de las veces se está equivocando. Podéis cambiar al nutricionista, pero arreglar otras cosas al mismo tiempo. La nutrición, para mí esto es clave y lo repito en todas las presentaciones que hago. La nutrición es importante, pero no puede derrotar ni al mal manejo ni a la genética. No se empeñen ustedes. Cambio el nutricionista porque así no tengo que trabajar los domingos. No funciona. Control de la microbiota es clave en exposición con futuro. Los aditivos no son el reemplazo de los antibióticos. Y un tema muy importante, que es, si solo quieren aprender una cosa de esta charla, quédense con esta frase. En alimentación animal, ideas lógicas funcionan mucho mejor. Si alguien les cuenta algo y no les parece lógico, las probabilidades de que no funcione, que sea una milonga, son bastante altas. Macrominerales, vamos a ir un poco más rápido, pero creo que es la base, la tenemos ya. ¿Cuáles son los problemas que yo veo en formulación con macrominerales hoy día? Uno, que nadie sabe de qué coño está formulando con fósforo. Unos creen que es disponible, otros que es digestible y en la mayoría de los casos, cuando lo ves, están mezclando cosas. Segundo, tenemos un problema grave con el calcio. El calcio estamos formulando, fijaros lo que hacemos en formulación, en todo tipo de animales. Estamos formulando con calcio total y con fósforo disponible. Y me dicen que la relación buena tiene que ser de 2,2 a 1 o lo que sea. Esto es ridículo. O sea, tengo una correlación que me dicen que tiene que ser 2,2 a 1 y estoy comparando dos cosas que son absurdas. Una, el calcio total. Los animales no entienden de calcio total, entienden de calcio digestible. Y otro, fósforo disponible, que no tiene sentido porque sería ser fósforo digestible. Por lo tanto, ojo con la relación calcio-fósforo, sobre todo cuando usamos fitasas, porque no tiene el sentido que podría tener cuando no sabíamos nada de formulación. Entonces, las minerales, y por último, minerales en electrolitos, que es otro problema que a mí me preocupa, y lo digo en base, por si no me da tiempo a hablar luego de ello. Todo el mundo, el balance electrolítico es muy importante. Si no hay un buen balance electrolítico, no hay vida. El balance electrolítico influye en la bomba del sodio, influye en el aparato renal, influye en el equilibrio ácido-base, en la formulación, en las enzimas que funcionen o no, me influye en todo. Por lo tanto, ojo, Gonzalo no dice que el balance electrolítico no sirva para nada, sirve para todo. ¿Cuál es mi problema? Que no sé cómo manejarlo. Si a mí me decís ahora, oye, arrégleme usted el balance electrolítico, no sé decirles cómo. Por lo tanto, las cosas que yo no sé cómo hacer, pues les doy menos importancia, pero no porque no la tengan, porque no tengo remedio para ello. Hablaremos y iremos más tiempo luego. Ahí tenéis el problema del fósforo. Esto lo he copiado simplemente leyendo trabajos publicados. Hay por lo menos 9 formas de hablar. Y para mí que la mayoría o son totalmente diferentes o son totalmente iguales, dependiendo de cómo lo defina. Pero ahí esto todo lo leéis en la literatura, que es una locura para saber al final qué es lo que estás haciendo cuando lees un artículo. Si solo lees el resumen, muchas veces te vas a equivocar porque no sabes realmente qué es lo que están mirando. Y esto es lo primero, fósforo disponible. Originariamente, porque eso ya ahora ha cambiado también, esto venía una idea del INRA francés, que decía vamos a poner un valor patrón al fosfato bicálcico y le damos disponibilidad 100%. Y al resto de materias primas en relación al bicálcico. Por lo tanto, son valores relativos. ¿Qué ocurrió? Que de pronto apareció el fosfato monocálcico. Y hubo laboratorio y decía, pues yo voy a usar como patrón el monocálcico que tiene más sentido. Y 10 años más tarde apareció el monosódico. Y hubo también sitios de laboratorio, pues yo voy a usar el monosódico. Y los pobres humanos que estamos utilizando en formulación, usamos fósforo disponible de materias primas que unos usan como patrón el bicálcico, otros el monocálcico y otros el monosódico. Y ahí viene una gran parte del problema. Y ahí veis lo que hay, lo normal, lo que hacíamos hasta hace poco. Origen vegetal, disponibilidad muy variable, en torno al 35%, pero muy variable. Ácido fítico no es disponible, está presente solo en los vegetales. Y el resto de materias primas, 100%. Fijaros que esto es muy parecido en este sentido, no en todo, cuando hacemos con fósforo
con fósforo nofítico. El fósforo nofítico, que es una buena medida porque se puede medir en el laboratorio, y en el laboratorio mido fósforo total, mido fósforo fítico y me da fósforo nofítico. Por lo tanto, no es inventarme lo que hay, es en el laboratorio. Pero el fósforo fítico, ¿qué tiene el problema? Que se calcula es 100 menos fósforo fítico. Por lo tanto, todas las materias primas que no sean vegetales tienen la misma valor, 100 menos el fósforo fítico. Por lo tanto, ojo, porque tiene ese problema, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Que ahora ya como esto la gente, los grandes investigadores no lo usan, se han dado cuenta de que no es un método, a pesar de que en la práctica sea todavía el que más se usa con diferencia, que para mí es como un delito, deberían de meter en la cárcel ya a los que formulamos, que a mí me toca a veces también, ¿no? Con fósforo disponible, el problema es que ya la gente ya lo sabe y muchos de los grandes, de los magos, de los grandes investigadores en fósforo, hay 7, 8 muy buenos además, de las áreas donde hay más conocimiento y con gente más preparada y más que sabe lo que hace, pues ya llama fósforo disponible a lo que yo llamo digestible. Porque disponible realmente no es relativo, no tiene por qué ser, a pesar de que en España es siempre lo que hemos entendido. Y ahí te vas ahora al fósforo digestible. Oiga, es que eso va a misa, es lo mejor del mundo. Pues es mucho mejor que el fósforo disponible, pero también tiene sus problemas. Y es, por ejemplo, cómo valoramos el fósforo digestible. Realmente es como lo hacemos la proteína. Comido menos excretado dividido por lo comido. Por lo tanto, me suena familiar. Pero claro, ¿qué parámetro miro para ver digestible? ¿Miro el fósforo en sangre o en huesos? ¿O miro el crecimiento? ¿O miro el comportamiento? No lo sabemos. Por lo tanto, los valores son muy variables también en función del tipo de animal, tipo de pienso y el parámetro objetivo. Nada en la vida es perfecto. Y aquí tenéis fósforo digestible. Lo bueno que tiene, yo no tengo valores de 100. Fijaros en disponible que hablábamos antes. Si yo al fósforo bicálcico le doy un valor 100, ¿qué hago con el fosfato monosódico? Pues le tendría que dar 120. Pero si no le doy 120, que obviamente no hay un material que pueda ser más de 100% de disponibilidad, pues resulta que nunca compraré, porque es más caro y a pesar de que me fuera rentable, no lo usaré, porque si le doy un valor de 100, pues obviamente el ordenador va a coger lo más barato. Por lo tanto, tenemos un problema y ahí tenéis una idea de cómo va. Mirar sobre todo la parte de abajo, donde veis claramente, os digo las ideas, generalmente para tenerlas en cuenta. Los fosfatos monos, en general, y cuando digo general quiere decir que hay muchas veces que no, pero en general los monos son más digestibles que los bi. Los hidratados son más digestibles que los no hidratados, aunque tengan menos fósforo. Y tercero, los sódicos son mejores que los magnésicos, mejores que los cálcicos. Al revés, los magnésicos probablemente sean peores incluso que los cálcicos. Por lo tanto, teniendo estas cuentas de idea, te puedes hacer una idea más o menos cuál es la digestibilidad que tiene. El mono mejor que el bi y mejor que el tri. Bien, y ahí tenéis, para que veáis, 4 fuentes de las tablas de alimentación que más se usan a nivel mundial, en principio, ¿no? El NRC de porcino, las tablas de Rostaño, el CVB, el holandés y las tablas españolas de FEDNA. Y fijaros lo que hay ahí. Yo creo que ahí hay algún problema, no he hablado con Rostaño, pero debía mirarlo, ¿no? Yo dudo mucho que el fosfato monocálcico en cerdos solo tenga un valor de 78, que es casi igual que el bicálcico. Yo lo dudo. Yo pienso que están más adecuados los valores que tienen relativos de los otros 3. Pero obviamente tener cuidado con esto porque no es lo mismo que esté formulando con el NRC, que el bicálcico es un 81%, a que esté formulando con el CVB, que son 10 puntos menos. A mí me gusta realmente, recordad que también está usando distintos tipos de medidas digestibles, pero los del CVB, ya veis que FEDNA coincide bastante, me parecen bastante lógicos para lo que yo pienso en porcino. Bien, puntos importantes a recordar en el sentido del fósforo. Fósforo nofítico no es lo mismo que disponible, no es lo mismo que digestible. Son cosas diferentes. Parte del fósforo fítico, en contra de lo que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, es disponible. Por ejemplo, en el caso de la soja. Parte del fósforo nofítico no es disponible. No todo el fósforo que es nofítico no necesariamente es disponible. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica? Bueno, pues lo que quito por un lado lo pongo por el otro. Oiga, ¿lo puedo hacer mejor? Pues yo lo dudo. Por lo tanto, voy a seguir usando este criterio de que eso no es, sabiendo que no es realmente verdad. Fósforo digestible son valores absolutos. Importante cómo se van las fitasas. Todo esto, fijaros cómo se ha complicado con las fitasas. Yo ahora mismo me vuelvo loco cuando veo una empresa y me da los valores de fósforo fítico, de calcio y todo esto, no lo entiendo nada. Necesito que me den más información para saber cómo se están valorando las fitasas, que en mi opinión en general se están sobrevalorando, lo cual no es malo. Lo que es malo es que tú no lo sepas.
Que yo me equivoco creyendo que está sobrevalorando, no pasa nada. Porque cuando yo veo que alguien está usando fitasas y le da muchísimo valor, luego lo que hacen es que recomiendan fósforo digestible por encima de lo que yo hago. Por lo tanto, la clave no es el valor que se da a las fitasas, la clave es que yo no sepa qué valor se está dando a las fitasas. Fitatos de inclusión de fibras, bueno, ya hemos comentado, un tema aquí importante para incluir es que los fitatos tienen dos misiones. Hace 20 años, no más, de 20, 30 años quizá, los fitatos se estudiaban como principios antinutricionales. Es lo que eran. Se estudiaba con los niveles de tripsina, y con los glucosinolatos y con los taninos. Hoy día, ¿dónde están los fitatos? Los fitatos están metidos dentro de las materias primas proveedoras de fósforo. Es una materia prima fuente de fósforo. Y son las dos cosas. Quiere decir que yo cuando uso las fitasas la uso primero porque me abarata y me libera fósforo, me reduce la cantidad de piedras, que para mí es muy importante, y segundo, que me reduce, me ataca a los fitatos, que es un principio antinutricional, y por lo tanto, por lo pronto, me baja, por ejemplo, las pérdidas endógenas. Para este sentido es por lo que a mí me interesa meter doble dosis o meter las nuevas fitasas, que actúan antes. Yo quiero que los fitatos se destruyan en la boca del animal, no a nivel del hilum, que si yo considerara solamente el efecto de fósforo, pues con que se digirieran al principio del duodeno tendría bastante. Calcio en porcino. No voy a poner toda esa lista, solamente miren lo que hay en rojo. Calcio disminuye la palatabilidad, aumenta el pH, con lo cual tiene capacidad tampón, no deja que actúe la pepsina, no suaviza los fitatos, no tiene eficacia de las fitasas, no veo interacciona con el fósforo, que es caro, ocupa espacio en formulación. No le veo nada bueno a poner exceso de calcio. El calcio, en suma, recuerden esto es la segunda frase que quiero que recuerden, el calcio es el nutriente más caro en piensos para porcino. No es barato, es el más caro. Todo lo que haces en la lista es caro. Y ahí tenéis capacidad buffer, que esto es importante. Recordad que no hay un método oficial para capacidad buffer, por lo tanto todo es relativo. Y en general, esto quiere decir que cuanto más capacidad buffer, en el lechón particularmente, pues tenemos un problema. Porque el lechón, uno de los principales problemas que tiene es que no tiene suficiente ácido. Si yo le pongo una sustancia buffer, le estoy reduciendo los ácidos que ya no tiene de per se, con todos los problemas, la problemática que tiene sobre la digestividad, sobre todo de la proteína, ¿no? Y fijaros un poco así en general, los cereales están en torno a 100, 150, las proteínas animales están en torno a 400, 800 y los minerales están por encima de 4000. Y el caso del óxido de zinc se van, creo recordar que he leído por ahí, a 15.000. Es decir, que yo, una ventaja que tiene eliminar el óxido de zinc es que quito capacidad buffer. Y una ventaja de eliminar el calcio en exceso es lo mismo eliminar el buffer. Va a funcionar mucho mejor el digestivo. Entramos en el balance electrolítico muy rápidamente, ya lo hemos mencionado, y es que es esto, afecta a funciones metabólicas vitales. Sin un buen control del balance electrolítico no habría vida. Por lo tanto, el doctor González Mateos dice claramente que el balance electrolítico es fundamental para la vida. Hay que controlarlo. ¿Cuál es el problema? Que no sé cómo hacerlo. Entonces, fijaros por qué. Además, esto se inventó Mongen en los años 60, un investigador del INRA muy bueno. Y me dijo, mire, usted ese problema que tiene existencial se lo reduzco muy rápidamente. Sume en 1000 equivalentes por litro sodio más potasio menos cloro y tiene solucionado el problema. Y no me puedo creer que un problema que me va la vida en ello me resuelva una sencilla ecuación como esta, de 3 cosas que encima nadie valora, porque nadie valora, quiere decir que nadie analiza. No analizamos el sodio, ni el potasio, ni el cloro y queremos resolver el problema más grave que hay para la vida humana. No funciona. Y encima vienen los de rumiantes y me dicen, oiga, es que se le ha equivocado usted no pone los sulfatos. Y los sulfatos obviamente son negativos, tiene que estar con el cloro. Entonces la primera ecuación no sirve. Si ustedes quieren hacer balance electrolítico, por lo menos pónganme la otra ecuación. Y si me ponen la otra ecuación, ¿qué tienen que hacer? Pues no ponerme sulfato sódico. Sulfato sódico tiene el sodio positivo y el sulfato negativo. Entonces, el punto clave para mí es que no tenemos que olvidar que la sal mineral tiene efectos per se y el equilibrio electrolítico también per se. Pero están los dos mezclados. No quiero bajar la sal para mejorar el balance electrolítico. Si quieren mejorar el balance electrolítico, pónganme lo que quieran, pero no me bajen la sal. Bien, niveles altos de sal, que sí me gustan. Los cerdos recuerdan que no sudan, por lo tanto en verano para refrescarse tienen que perspirar. Y la única forma que pueden hacerlo es que le demos mucha sal, que beban mucho para poder refrescarse como hacemos nosotros cuando vamos a la ducha. Y un tema que sí que he visto, sobre todo en pollos, en cerdos la verdad es que no he visto tantos, es gente
que creen mucho, que es buena idea, creen en el bicarbonato sódico, pero que lo quitan toda la sal, meten mucho bicarbonato y ¿qué pasa? Que se quedan sin cloro. Ojo, que el cloro es esencial. Cuando usamos sal no hay problema porque cumplo con el mínimo de cloro. Pero recuerden que cuando formulen con mucho bicarbonato, poner el cloro como un nutriente necesario. Voy a pasar esto porque no tengo mucho tiempo, pero es un ensayo que hicimos hace ya tiempo donde se ve que a más cloro, tener cuidado. Cuando pongo, fíjese, hasta 0,40 me mejora, pero el índice de diarreas empeora. Mucho cuidado con pasarme, poner cantidades demasiado altas de cualquier mineral, en particular en este caso de sodio. Bien, yo no quiero seguir allí con esto, pero le voy a poner un ejemplo para que vean por qué no creo que tenga solución. Es el caso de la harina de colza. Si yo hago la harina de colza con sodio, potasio y cloro, me da un balance electrólico muy positivo, 324. Pero si le meto el azufre, que el sulfato es negativo, fijaros que me da negativo. Y es más, decirle a las personas de campo que están ustedes solucionando el problema del balance electrolítico poniendo sulfatos, cuando muchos de ellos están volviendo locos para reducir el sulfato de las aguas. Las aguas sulfatadas a nadie le gusta en ningún animal. Bien, voy a pasar esto, pues no nos da tiempo y quería simplemente el periparto recordar que el cloruro cálcico lo que hace es movilizar el calcio. No sé hasta qué punto hace un trabajo perfecto, pero claramente en muchos piensos de periparto, más o menos 3 días para mí es el periparto, hace que la cerda coma menos, pero no tiene por qué ser negativo, y a cambio cambia el pH, al cambiar el pH el calcio se moviliza y por lo tanto el animal puede producir más leche. Por lo tanto creo que puede afectar, y negativo seguro que no es, lo que no sé cuán positivo es, pero hay, según los libros y según la teoría que cuadra con ello, reduce la duración del parto porque hay más contracciones musculares, reduce y moviliza más el calcio óseo, por lo tanto hay menos lechones nacidos muertos y hay mayor producción láctea. Pero a cambio recordar que es poco palatable, sobre todo cuando son las fórmulas higroscópicas, las formas anhidras, que apelmazan y crean muchos problemas. Bien, como conclusiones de esta parte, y ya nos centramos con los microminerales muy rápidamente, valorar con mayor precisión las unidades macrominerales del cerdo es importante. No quiero exceso de calcio, no quiero exceso de fósforo, uno contamina y el otro reduce el consumo. Evitar exceso de calcio y fósforo. La importancia del balance electrolítico es difícil de valorar, es muy importante pero difícil de valorar. Y la utilización de fitasas en el pienso, que es muy complicada también, porque se están dando valores al azar muchas veces, cumple con 3 objetivos. Me baja el precio del pienso, me mejora la sostenibilidad y me reduce el efecto de los factores antinutricionales. Con el precio que tiene hoy día las fitasas, con toda la problemática que he dicho que tiene, las fitasas se van a utilizar cada día más. Y es una buena medida porque es bueno, bonito y barato. Bien, y elementos traza para acabar, antes de que me echen, que por cierto, cuando tenga que callarme me lo dicen, que no me gusta pasarme del tiempo reglamentario. O sea, no me gusta tampoco correr mucho. Cuando me digan, me levantan la mano, yo dejo de hablar, ¿no? Los minerales traza, bueno, pues tiene una problemática hasta muy recientemente, 30 años, pues usábamos los inorgánicos, que era una participación en procesos metabólicos, es el grupo prostético de numerosas enzimas y hormonas, es fundamental para la vida. ¿Cuál es la problemática? Que es una solución como la de todos los minerales en general, pero de los micros en particular, es muy reducida. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ponemos mucha cantidad y empieza a haber interacciones de todo tipo, se forman complejos insolubles y hay una contaminación ambiental porque todo lo que no se digiere, obviamente, se excreta. Y en particular por los problemas graves con el zinc y el cobre, que recordar que si hubiéramos seguido en Europa usando los niveles de cobre que usamos hace 20 años, estaríamos ya cerca de que las tierras serían improductivas por exceso, toxicidad del cobre sobre las plantas, sobre el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, la legislación europea, con muy buen criterio, está controlando cada vez más. ¿Y esto a quién beneficia? Para los que llamamos los quelatos. Si yo no puedo usar niveles altos, tiene más sentido utilizar los quelatos que si pudiera usar, porque el precio deja de ser tan importante como era. Fijaros el caso del cobalto, que es para pensar. Se ha estado usando cobalto en todos los correctores durante miles de años, no miles, pero sí cientos de años, y resulta que no hace falta para nada. Ya lo sabíamos. El cobalto solo es una parte del grupo prostético de la vitamina B12. Si le pongo mucha vitamina B12, no tiene sentido añadir cobalto, pues no sirve para nada más. Hemos quitado el cobalto, menos en conejos y en rumiantes, obviamente, y ya vemos que no ha pasado nada. A mí esta gráfica me encanta, esta figura, porque no entiendo nada, nunca lo he mirado,
pero sí que hay muchas rayas y son las interacciones. Quiere decir que las interacciones es una parte muy importante, no hace falta mirarlo porque nos volveríamos locos, pero realmente es importante evitar las interacciones. Y esto para mí es una de las grandes ventajas que tienen los quelatos, los mal llamados, que ahora veremos, quelatos, minerales inorgánicos, orgánicos, que me diga. Los minerales por definición no son orgánicos, son inorgánicos. Lo único que hay es que están protegidos. Y ahí tenéis el estudio que es claro. Mi problema con los microminerales, yo sé que si me quedo muy corto tengo una deficiencia clínica, si me quedo corto tengo una deficiencia subclínica muy difícil de ver, por lo tanto no quiero quedarme corto. Si estoy bien, óptimo, perfecto, pero si me paso tengo toxicidad. Pero claro, resulta que hay un tema intermedio que no son las mismas necesidades para crecimiento que para fertilidad que para inmunidad. Y ahí es donde tenemos el problema que no sabemos muy bien cuáles son los niveles. Si quieren ustedes, cuando dice la gente para gusto los colores, pues yo lo cambio esto en tema de nutrición animal. Para gusto los niveles de microminerales en los premis que se venden a nivel internacional o a nivel nacional, como queráis ponerlo. Usos especiales, ya lo sabéis, todo esto que hemos hablado, ¿no? Lo más importante de aquí es cuando se utilizan el selenio, que es un buen antioxidante, el óxido de hierro para dar color amarillento a los piensos de la tía María, es decir, los que se venden en saquitos pequeñitos, y obviamente las dosis farmacológicas de cobre y zinc que se están prohibiendo y se seguirán prohibiendo y acabarán desapareciendo por el tema de contaminación ambiental. Y aquí lo que he dicho antes, ojo que los minerales que llamamos orgánicos es un interrogante, no son orgánicos, por definición no hay un mineral orgánico, lo que son protegidos. Pero bueno, todo el mundo hablamos de orgánico, pues sigamos hablando de orgánico. Minerales complejos y quelatos. Recordad que el nombre de quelatos significa garra en griego, creo recordar, ¿no? Y que hay muchas naturalezas, quelatos de la naturaleza, la vitamina B12 que hemos mencionado antes, la hemoglobina, clorofila, citocromos, son muchos. Donde los complejos a nivel práctico en la alimentación animal parece que están más conseguidos es en el caso de los elementos de transición, que es cobre, manganeso, zinc y hierro. Yo diría que particularmente manganeso y zinc. El enriquecimiento también, en el caso del selenio y el yodo, pero es un mineral inorgánico que también se sirve para tema de tiroides, cada vez se está utilizando más, por ejemplo, huevos enriquecidos, en este sentido. Minerales orgánicos, entre comillas, protegidos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que tiene una absorción directa, no hay antagonismo o interacción y se libera en el punto de acción. Oiga, ¿seguro que se libera en el punto de acción? Probable, porque no lo tenemos muy bien, hace falta mucho más estudio. Y por lo tanto, tiene un mejor control dentro de la naturaleza, un mejor control, sabemos por dónde va, los flujos son más lógicos que cuando hablamos de minerales inorgánicos. Problemática, coste. Obviamente, si el coste fuera igual, vamos, que ni estaríamos hablando de esto. Los otros minerales habrían desaparecido. Control de calidad, porque muchas veces esto es muy importante. A mí me pueden vender un mineral quelato, pero yo no sé ni puedo analizar todos los días si es quelato o tiene hierro, pero que está suelto. Es decir, que es inorgánico, que no es orgánico. Por lo tanto, la importancia también, el tamaño puede ser importante. Cada día vemos que hay más silicinatos, quiere decir, la partícula pequeña primero tiene más rico, cabe más mineral y es más fácil de absorber por lógica. Y mi opinión en esto, claro, de todo este rollo que hay para ver cuál es mejor, qué quelato es mejor, si el de Pedro o el de Juan, mi opinión, negociar siempre con las empresas más serias, las empresas con las que tú te lleves bien porque tienen un criterio que es de manejar. Oiga, es que es el cuádruple de caro. Bueno, pues piénsatelo, pero siempre trabajar con empresas serias. Uso práctico, ¿dónde veo yo más capacidad de utilización y donde veo más mejoras? Cuando usamos quelatos, recordad que el problema de los quelatos es el precio, por lo tanto no se trata solo, pues lo pongo en todo porque me han dicho que a veces funciona. No, vamos a ver dónde se utilizan más, que donde probablemente tengan más sentido. Dentro de los cerdos, pues tenemos, por ejemplo, cuando hay inflamación de las glándulas mamarias, con MMA, cuando hay problema de fertilidad, calidad del semen, cojeras y procesos de dosificación, esto en lechones a veces se ve, y no esperar, que esto es importante, una vez que tienes las cojeras, no creo que puedan funcionar los quelatos. Cuando tienes cojeras, tienes que hacer con el lote siguiente, es cuando tienes que ver para ver qué pasa con ese lote, pero no con el que ya ha sufrido. Y problemas de calidad de la piel, cuando hay lesiones en granja, etc. Siempre recuerden, preventivo, como curativo es mucho más difícil que funcione. Y por último ya, como conclusión de toda la charla, pues esto que lo pueden leer tranquilamente, no hace falta porque es lo que hemos comentado anteriormente. La Unión Europea favorece a los quelatos,
las fitases, los microminerales orgánicos mejoran la sostenibilidad de las producciones ganaderas, por lo tanto los tiros van a ir cada día a usar más fitasas, cada día utilizar más microminerales. Y necesitamos más información si lo queremos hacer mejor, pero más información siempre es necesaria. Y con ello, muchas gracias por escuchar y ahora cualquier pregunta que tengan, pues me encantaría, si lo sé, responderles. Si no lo sé, le daré mi opinión diciéndoles que no lo sé. Gracias. La Karen, primera pregunta es de Juan Gabriel. gracias por darme más tiempo del que me merezco. Sí, Te agradece en el alma. está bien. No importa, sabemos que pues es información importante. Vamos a iniciar. La primera pregunta es de Juan Gabriel. Pregunta, ¿qué valor de fibra neutrodetergente recomienda para lactancia y gestación? Esta es una pregunta que tiene un número mágico como respuesta. Mientras yo no sepa qué problema tienes, no te puedo dar una recomendación. Mientras no sepa el precio que tiene en tu país o en tu zona, el caso de España, el precio que tiene las fibras, no tiene sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánta fibra neutrodetergente están poniendo a las cerdas? Prácticamente ni la ponen, porque no hay. No es un tema que no crean. Están usando sales porque las cerdas están estreñidas, pero es que no hay otra forma de hacerlo. En una cerda gestante, en mi opinión, cuanto más fibra le pongas, mejor. Cuanto más. No tengo un límite. Oiga, ¿le puedo poner un 50? Las cerdas gestantes con alfalfa solo iban muy bien. Ojo con eso. Yo diría, para hacer el mundo no complicarlo, a mí me gusta ver para gestantes por encima del 17%. Pero ojo con el nivel con las cerdas lactantes. Cerdas lactantes también. Yo, cerda lactante, quiero mucha fibra. Eso lo tengo claro. La cerda lactante va mejor con mucha fibra. Pero ¿qué ocurre si a una cerda lactante yo le doy pulpa de remolacha? Por ejemplo, una cerda gestante, recordad que una pulpa de remolacha le viene al pelo. Es fibra, son piensos con poca energía, los animales se comerían vivo 2 kilos más de lo que se están comiendo, y encima yo le doy esto que la sacio y le quito las estereotipias. Para gestantes es ideal, cuanto más mejor. La pulpa, esencial, fundamental, formidable. Pero ¿y en lactantes? Lactante ya no es tan bueno. Primero, porque una cerda lactante come el doble, como mínimo, 3 veces más que una gestante. Quiere decir que una cerda lactante ya tiene más fibra insoluble en el digestivo, porque la fibra no se digiere, pero el resto de nutrientes sí. Por lo tanto, una cerda lactante necesita mucha menos fibra. ¿Y cuál es el problema de la fibra? Que reduce el consumo. ¿Y cuál es el problema más todavía de la pulpa de remolacha? Que se hincha y la cerda dice, estoy recién comida, no tengo hambre y no como. Por lo tanto, fijaros la dicotomía. En cerdas gestantes, en mi opinión, cuanto más mejor, mientras el precio me lo permita. En pienso de cerdas lactantes, cuanto menos mejor, siempre que no tenga problemas de estreñimiento ni de estereotipias de los animales. Me he extendido, pero creo que para quedar claro, porque esto es un arma de doble filo dar un número, porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Claro, profesor, entendemos. Vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas debido a que nos excedimos un poquito en el tiempo de la sesión. Quedaron algunas preguntas pendientes que vamos a hacerle llegar al profesor y él va a estar respondiéndoles vía correo. Agradecemos pues nuevamente a nuestro ponente por su excelente charla y a nuestro quórum por mostrar su interés y su respeto en la mencionada. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes por la asistencia y a Norel por la invitación. Que nos veamos pronto. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiéndote información sobre nuestros próximos webinars.